Bienvenidos a Dame una Fría Podcast, el único podcast donde la verdad se toma sin hielo. Aquí se habla claro y se escucha con todo el corazón. Hoy tenemos un gran invitado, Nahum Chiquillo, un joven abogado de la ciudad de Cartagena de Indias, pero me tiene algo preocupado, el único abogado que no toma. Bienvenido, Nahum. Bueno, muchas gracias por la oportunidad acá de estar en el espacio. Efectivamente, el único abogado que no toma fría, pero bueno, encantadísimo acá de estar en este espacio. Bueno, Nahum, como tú no tomas, bueno, cervecita, ojo, este es Dame una Fría Podcast, yo te traje una fría de una agua de manzana espectacular para que nos refresquemos. Voy a cogerla aquí. ¡Ay! Echar aquí una refrescada. Una refrescada. Nahum, tienes 23 años y una amplia experiencia en derecho comunitario acompañando a comunidades étnicas, palenqueras, afrodescendientes. ¿Cómo llega el abogado que no toma a ocupar ese rol de asesorar a la comunidad? Bueno, este es un rol muy importante. Hace aproximadamente más de 4 años conocí unas comunidades en el norte de Bolivia, unas comunidades que están invisibilizadas, pero si tú llegas a esas comunidades te enamoras enseguida de su cultura, de la manera en cómo esas comunidades, a pesar de las cosas que han afrontado, están ahí ocupando su territorio. Y todas estas cosas pues te hacen enamorarte de toda esa parte de la cultura, de toda la parte ancestral que tienen estas comunidades. Y empezamos ahí a meternos en los roles de estas comunidades. Y nos dimos cuenta también que aparte de esto, estas comunidades tienen unos derechos de conformarse, de participar ambientalmente en las decisiones que de cierta forma puedan molestarlas, puedan aquejarlas. Y por ahí nos fuimos metiendo, estudiando leyes, estudiando los decretos reglamentarios de esto. Y ahí tuvimos una apropiación fuerte y hemos tenido algunos procesos jurídicos representando a estas comunidades, hasta inclusive contra el mismo Estado, contra algunas empresas, porque a veces algunas empresas a nombre del desarrollo pasan por encima de las comunidades sin tener en cuenta que hay arraigo, que hay historia, que hay cultura y algo que nosotros protegemos. Nahum, bueno, y ahora que hablas, bueno, de toda esa experiencia amplia, porque reconozco que es muy difícil representar a la comunidad y a las personas como tal. ¿Cuál crees tú que son esos dos temas más importantes que toda gente debe saber? O sea, ¿cuáles son los temas que las personas deben saber, jurídicamente hablando, para que no coman cuentos? En la actualidad tenemos que sí o sí meter el tema laboral. Estamos aquí en pro de una reforma laboral, entonces el tema laboral es algo que toda la vida aquí en Colombia y en todas las partes del mundo se tiene que tocar, sí o sí. Hablar del contrato laboral, siempre van a existir las relaciones laborales y la violación de los derechos laborales están ahí siempre. Entonces también un tema muy importante que la gente como que pasa por desapercibido, el derecho de familia. Eso hay que prestarle muchísima atención a la atención. Ojo a los padres que son irresponsables, hay que ser responsable con los hijos. Uno ve bastantes casos que uno se queda pensando, pero De los bueno, papás que no quieren darle alimento a los pelados. no quieren dar alimento a los pelados, pero es un tema muy, muy interesante y creo que es un tema que todo el mundo en Colombia debería saber y apropiarse de él. Hay un tema muy interesante y algo que alarma mucho la situación del país, y es el tema de la informalidad. Aproximadamente el 56.4% de las personas que laboran están en la informalidad. Y estamos hablando de las ciudades principales, pero si vamos a entornos rurales, por ejemplo, aproximadamente un 80% de la gente está en la informalidad. ¿A qué crees tú que se debe ese fenómeno de, si lo podemos llamar como de la informalidad? ¿A qué se debe ese fenómeno? Bueno, pensaríamos que estas personas son solo que se dedican a la venta de manera ambulante, pero ese porcentaje que tú acabas de mencionar entra personas que inclusive trabajan en empresas que están formalizadas, que no tienen contrato laboral. Y ahí entran también personas que trabajan en las casas de familia. Tienen años trabajando en las casas de familia y se les paga a un mal sueldo. Y aparte que se les paga mal sueldo, no están vinculadas a la prestación social y a la seguridad social. Entonces ahí estamos hablando de que el llamado a atención es directamente a los empleados. ¿Qué está pasando con estas personas que están vinculadas de manera formal
aparentemente, pero no tienen un contrato como la ley lo exige. O sea, lo que tú quieres decir es que hay muchos empleadores que tienen a un poco de personas trabajando, tienen sus empresas y no les pagan seguridad social y otros tipos de derechos laborales. De esos casos hay el que tú quieras. El que tú quieras hay. Es más, muchísima gente que nos va a ver se va a sentir identificada. Están en su empresa trabajando, están en una casa de familia, pero pregúntales, ¿en qué momento los afiliaron a ellos a la seguridad social o a las prestaciones sociales? Y ahora mismo no lo sienten, porque les están pagando su sueldo y puede que sea un buen sueldo, pero ya cuando llegue la edad donde esas personas no van a seguir trabajando y van a ver su vecino o la vecina pensionada y ellos no van a tener dónde echar la mano, de dónde echar mano, ahí es donde van a sentir que ese tiempo debieron aprovecharlo mejor. O sea, se van a sentir, como dicen por ahí, por fuera como el como el bolsillo de la camisa guayabera. Por fuera como la camisa guayabera. De qué barbaridad. No, y así hay muchos casos, tú te das cuenta de personas de la tercera edad que están pasándola mal y tú quisieras ayudarlo porque eso genera esta impotencia. Tú conoces del tema comunitario también y te das cuenta de ese tipo de situaciones. Es complicadísimo, pero bueno. Entonces ahí uno mira, pero ¿qué hiciste tú en el tiempo pasado? No le prestaron atención a esa parte. Me dediqué a trabajar y a recibir. No hay que dejar de lado que la necesidad también es una cosa complicada. Y esto está en todas las esferas sociales. Si nos damos cuenta, por ahí, hace unos días estuve leyendo un caso muy famoso. Peter Manjarrés, demandado por su corista porque no le pagó sus derechos laborales. Uno cree que porque ganan plata, que porque son personas importantísimas, van a tener una buena asesoría. Y ese caso es una mala asesoría. O sea, ¿cómo tú vas a confundir un contrato de prestación de servicio, en ese caso concreto, con un contrato laboral? El contrato de prestación de servicio es una relación civil. El empleador no tiene el deber de pagar las prestaciones sociales o la seguridad social, pero en el contrato laboral sí. Ya. Entonces, tú dirás como que, venga, pero ¿por qué si ellos saben que es contrato laboral, lo ponen como contrato de prestación de servicio? Para no pagar las acreencias laborales. O sea, ¿tú crees que no debería existir el contrato de prestación de servicio? No. O sea, no es que no debería existir el contrato de prestación de servicio. Si hay algunas situaciones en las que implica tener un contrato de prestación de servicio, que hayan algunas labores específicas. Pero ojo. O sea, que no implique subordinación. Que no implique subordinación. El contrato de prestación de servicios se tiene que utilizar de manera responsable. Eso es todo. Pero sí existe y seguirá existiendo y es algo bueno para hacer esa distinción entre lo que es una prestación de servicio y contrato laboral como tal. Ay, como cuánto le tocó pagar viejo Pipe Peláez por... Oye, yo siempre he confundido a Felipe Peláez con Peter Manjarrés. Bueno, yo no tengo el dato exacto, pero tírate una cuenta ahí más o menos de forma rápida. La plata que tú tienes que pagar ni siquiera está en los derechos laborales, sino en la sanción que te ponen a ti por el no pago a tiempo de esos derechos laborales. ¿Cuánto es esa sanción aquí en Colombia? Ponle tú, en el caso concreto de él, estamos hablando del año 2005, 2008 más o menos. Por el concepto de prestaciones sociales de ese tiempo, creo que eran 49, 50 millones de pesos. Pero si en la demanda sale que se sancione por el no pago a tiempo de las prestaciones sociales, cada día de salario que pase, ojo, tiene que pagarlo como si lo hubiese elaborado. Entonces, saca cuenta de allá hasta acá cuánto eso se puede ir hasta 600 millones de pesos. Qué poco plata. Qué poco de dinero. Por una mala asesoría. O sea, tú le dices, hombre, Peter Manjarrés, el problema fue que no te contrató. El problema fue que no entró a TikTok y no buscó abogado a un chiquillo para que él sepa cómo es que tenía que hacer en ese caso. ¿A usted le soluciona ese problema? No, bueno, o sea, no. El que va a tener a futuro. Porque ya ese problema ya eso no tiene solución. Ya ese problema eso fue la Corte Suprema de Justicia que tomó la decisión ahí. Tú sabes que ese es el órgano de cierre en materia ordinaria. Así que ya ese proceso es cosa juzgada. Lo que quiere decir es que él a futuro tiene que asesorarse mejor y saber que la contratación laboral es algo serio. ¿Y qué consejos le darías a esas personas que les han vulnerado sus derechos laborales? ¿Qué deben hacer para defenderse? Bueno, si se quieren defender, lo primero es que entren a TikTok y busquen abogado a un chiquillo y ahí van a encontrar todo lo que necesitan saber en materia laboral. Si tienen un amigo que
maneja el derecho laboral o es especialista en derecho laboral, bien pueda, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que estar al tanto, hay que informarse. Es fácil informarse ahora mismo, no es como antes que te quedaba a ti difícil buscar o saber, pero ya eso está aquí mismo. Saber qué es lo que te corresponde a ti como trabajador. Y otra cosa es la siguiente, dejar el miedo. Hay mucho miedo de Hércules, me van a correr del trabajo, me van a echar del trabajo, pero hay que prestarle bastante atención a eso para evitar lo que estamos hablando ahorita de tener una mala vejez. Y el tema de la oficina del trabajo, ¿qué hay con eso? Esta es mi cámara, ¿cierto? Mira la cámara. Habla claro. Yo le voy a decir, no pierda su tiempo yendo a la oficina del trabajo. Presente su demanda de manera inmediata. Que vaya a conciliar usted a la oficina del trabajo con su empleador que acaba de echarlo del trabajo o que no terminaron en buenos términos. Presente su demanda de manera inmediata. Usted va a la oficina del trabajo y lo que le hacen es un extracto de lo que le corresponde como trabajador, de sus prestaciones, de la seguridad social y toda esta cuestión, pero no va a tener una solución real. Aquí lo que necesita usted es una solución real y esto se obtiene a través de una demanda. Vaya al juez laboral y presente su demanda. Es el mejor consejo que se puede dar en vista de un problema de esta naturaleza. ¿Y cuál cree que sea la razón de que las oficinas de trabajo no sirvan hoy? No, es la naturaleza, no es que nos sirva, sino que la naturaleza de ellos no es hacer la reclamación efectiva de los derechos laborales. Esta reclamación se hace ante el juez laboral. El juez laboral es que te reclama de manera inmediata, bueno, de manera inmediata no, porque ahora mismo un proceso laboral eso es casi una eternidad en algunos casos, pero el juez es el natural de hacer efectivo el cobro de estos derechos. En la oficina del trabajo te orientan y puede que de pronto llamen a conciliación a el empleador, pero en términos materiales o reales muy poco se ve algo efectivo en la oficina del trabajo de llegar a una solución o un feliz término. Pregunta rápida, respuesta corta. 3 consejos para trabajadores. 3 consejos legales. 3 consejos legales para los trabajadores. Para que no los claven. Para que no los claven. Bueno, consejo, asesoría personal. Y ojo, muy importante la asesoría personal porque es bueno complementarse. Asesoría legal, busque un especialista. ¿Y qué otro consejo podría ser? Bueno, un consejo ahí aparte de eso, trabaja bien, o sea, sea buen trabajador. Pero los 2 primeros consejos son los mejores. Y 3 para los empleadores. Empleador, lo primero es que usted se consiga un buen contador. Eso es de ahí. El contador te arregla la vida. El contador es indispensable. Segundo, abogado especialista en derecho laboral. Y tercero, procurar tener al día todas las creencias laborales y la seguridad social de los empleados. Anteriormente estuve mencionando que no es fácil de pronto salir adelante con los emprendimientos y eso, pero hay que tener bastante cautela con la parte de la contratación. Entonces, por eso es muy importante tener al día toda la parte de la contratación laboral. Bueno, toda la gente que escuchó eso, échele gafa, vayan buscando qué es cuánto vale la asesoría inicial. Bueno, vamos a hacer algo aquí chévere. Lo dejo a tu criterio. Ya, las personas que escriban directamente a Dame una Fría Podcast van a tener asesoría gratis. Usted dirá cuántas personas. Las 10 primeras personas. 10 primeras personas. Que escriban y digan, Pacheco, necesito asesoría. Mi compadre Nahum, el abogado que no toma, le va a dar asesoría inicial gratuita. Así es, ya saben. Se comunica con Pacheco Frías. Dame una Fría Podcast. Dame una Fría Podcast aquí con el doctor Pacheco. Y él me redirecciona y vamos a tener asesoría totalmente gratis. Ojo, la asesoría inicial. La asesoría inicial. Porque el proceso cuesta. Exactamente. Presentación de demanda, todo esto tiene su precio diferente, pero es muy importante la asesoría. Nahum, un chiste ahí malo de esos hueseros que me gustan a mí. ¿En qué se parece un abogado que no toma con un cliente que quiere pagar con empanadas? Habla, di algo. ¿Qué se parece?
¿En qué se parece? ¿Qué dice el público por acá? ¿En qué se parece? En nada, amigo. Si te malo. En nada, ojo. Son raros, pero existen. Sí. Son raros. No, o sea, si de pronto tú vas a algún lugarcito que una asesoría rápida está 1 kilo de queso, una gallina. Espectacular. Y Espectacular. que eso que está caro. Imagínate. No, y hace años, si vemos historia, bueno, lo que dicen los abuelitos por la calle, el médico en los pueblos años atrás era la profesión, en Mandacayá de las profesiones, le pagaban con vaca. Con vaca, no, Llévenle imagínate. este galón de suero, este bloquecito de queso. Pa, tú también. Esos honorarios son buenos. Pago en especie. Esos honorarios son buenos. Ojo, pago en especie, pero especie de la buena, no especie de la que habla el Código Civil. de la que habla. El Código Civil habla de. ¿Cómo que se dice a las vacas jurídicamente? Semovientes. Semovientes. Nada de otro tipo de especies por ahí, que eso no está bien. Ojo, eso jurídicamente no está bien. Hay un tema, Naúm, que a mí me tiene preocupado. Está sucediendo en esta ciudad. Afinia tiene mamada a la gente de los barrios populares de Cartagena. Con esa vaina y que el cobro estimado en los recibos del servicio público de electricidad de luz. O sea, la gente está hasta el cuello. Una vecina tiene un abanico y 2 foquitos de esos ahorradores de 5 lucas y le viene el recibo por 600,000 pesos. O sea, que esa barbaridad dice consumo estimado. ¿Cómo la gente se defiende? Es que hasta rabia me dio ya. Es que, mira, Afina llegó supuestamente a mejorar todo, pero lo ha complicado absolutamente todo. Y ese es el pan de cada día. Pero ok, respondiendo a tu pregunta, lo primero, hay que agotar la vía gubernativa, hay que presentar la reclamación. Para hablar en términos más castizos, usted presente un derecho de petición a Afinia. Le va a solicitar a Afinia que haga una inspección técnica para que determine si el ese mal consumo estimado que dicen es el real consumo. Que se haga una comparación para que posteriormente, si hay alguna diferencia muy notable, se haga una regulación del mismo. Ese derecho de petición se lo van a negar, porque ellos son así. Ese derecho de petición te lo van a negar o te van a decir, sí, vamos a hacer la inspección, pero no van a ir. ¿Dónde está la clave de esto? Presente su recurso ante la Superintendencia de Servicios Públicos y solicite que si no se hace el debido proceso, procedan con las sanciones a las que haya lugar. Estoy totalmente seguro que ese va a ser el acabose de ese problema. Y de muchas personas, mira, que son muchísimas personas aquí en Cartagena y en todas las partes donde Afina tiene jurisdicción en el departamento. Yo vivo en el Pozón y todos los días un vecino me pregunta, Jason, ¿cómo hago? Me está llegando el recibo por 300,000 pesos y tú entras a su casa, compa, no tienen nevera, tienen un mochito de televisor, tienen un par de abanicos, 300, 400,000 pesos de recibo, o sea, una injusticia. O sea, yo me pregunto qué está pasando con Afinia. O sea, ¿qué está pasando con Afinia? Mira, y el problema no es de Afinia ahora, el problema viene desde que estaba Electricaribe. Hay personas que estratos 1, pero uno en pobreza extrema, recibos en 600,000 pesos, personas que viven con menos de salario mínimo mensual. ¿Cómo esas personas van a pagar ese recibo? Como no tienen para pagar el recibo, esa deuda se va acumulando. Vas a ver los recibos de ellos y tienen deudas de 15, de 30, 20, 40 millones de pesos. ¿Cómo esas personas van a pagar eso? ¿Ya? Y este problema tiene mucho tiempo, pero ¿qué solución se le da a eso? Hacer una acción popular que demore ¿cuánto tiempo? 15 años para que te la resuelvan y sin saber si va a salir a favor o va a salir en contra. Porque, ojo, ellos te responden por los 5 últimos meses. Si se encuentra alguna falla por los 5 últimos meses que ellos tienen respuesta para ello. Por el anterior, no, y eso es legal. O sea, no hay que injusto, es legal, aunque sea injusto, pero ahí está en la norma. Naúm, cuando yo te pregunté acerca de esos 2 temas de importancia jurídica que todo colombiano debe saber, tú hablabas acerca de derecho de familia, sobre los alimentos. Hay un dicho por ahí, que la mitad de los presos en Colombia están presos porque no le dan alimento a sus hijos.
¿Qué tan cierto es? Mira, la mitad y un poquito más. Es El más, diablo. y te voy a decir que si la mayoría, que si los padres responsables hay que hacer una casa como El Salvador única exclusivamente para los padres responsables por inasistencia alimentaria. Es que la gente cree que si no paga no pasa nada, pero eso constituye un delito que se llama inasistencia alimentaria y por eso hay cárcel la que tú quieras. Ya. Entonces, si hay muchísimas personas en Colombia presas por inasistencia alimentaria, que no se ponen al día con los alimentos, o que simplemente se les ve la desidia, que no te voy a dar y ya. O sea, se dejan con la mamá de los niños y como se dejaron, no le importa un carajo y van y no le dan alimento a sus hijos. No le dan alimento a los hijos y un día de esto que pasan en el retén y le piden la cédula, cuando le piden la cédula, señor, por acá que usted tiene aquí una orden de captura por inasistencia alimentaria, enseguida ahí está un positivo. Enseguida el diquito, no lo esperaba de ti. Y ya después ahí sí a correr. O sea, lo que no pagaste en alimentos, ahora tienes que doblarlo con el abogado penalista, porque ese te va a cobrar 3 millones de pesos por tu audiencia. Que tenías que pagar, ¿cuánto? 300,000 pesos por los alimentos de los hijos tuyos. Vamos a explicarle a la gente un proceso de asignación de cuota de alimentos. Desde cero. Pongo un ejemplo. Pedro Picapiedra es el marido de Vilma. Sí, el marido de Vilma, en los Picapiedra. Yo no sé. Bueno, Pedro Picapiedra es el marido de Vilma en los Yo creo que Picapiedra. Vilma es la esposa de Pablo, yo no sé. De Pablo, bueno. De Pablo. Bueno. Pablo Mármol es el marido de Vilma. Que de Betty. Tienen un hijo, Bambán. Ya. Pablo se deja con la mujer, se va con otra y le importa un carajo Bambán y no le da alimentos. No lo visita, no le da cariño, no le da ropita, no le da útiles escolares, o sea, no está pendiente del joven. Ella está cansada y acude ante usted, doctor Naún Chiquillo, buscando una representación legal efectiva. O sea, ¿cómo abordarías tú ese problema jurídico? Y le explica, por favor, detalladamente a todas las personas que están viendo para que las personas vean, se instruyan y sepan cómo actuar cuando el papá de sus hijos no le quiere dar alimento a los pelados. Ok, bueno, en el proceso de alimentos hay dos posibilidades. El proceso ejecutivo de alimentos y el proceso de fijación de cuota alimentaria, que son diferentes. Para el proceso ejecutivo de alimentos hay que agotar una audiencia de conciliación, que se hace ante un consultorio jurídico, puede ser ante el juez también, o puede ser ante el ICDF. Se llega a un acuerdo y ese acuerdo presta mérito ejecutivo y hay que pagarlo de manera mensual. Si se deja de pagar, se puede presentar lo que es un proceso ejecutivo de alimentos. Si no se quiere agotar ese proceso ejecutivo de alimentos, se puede presentar una demanda de fijación de cuota alimentaria, un proceso que la madre no necesita la asistencia de un abogado, puede ir a juzgado de familia y presentarlo a nombre propio. Este proceso, usted llega ya al juzgado, va a presentar una demanda de manera verbal, se le toman sus datos y usted puede presentar este proceso. Muy importante que siempre exijan las medidas cautelares. ¿Para qué? Para que se pueda embargar y se haga efectivo el cobro antes que haya una sentencia dentro del proceso y esos cobros ahí se vayan acumulando en esos títulos. Ojo, es muy importante. Si tú me preguntas a mí como abogado, ¿qué recomiendo yo? Lo primero que pregunto yo, ¿está pensionado? ¿Tiene sueldo? ¿Tiene bienes? No tiene ninguna de las anteriores, va a perder el tiempo. Porque no va a haber la forma de cómo reclamar. Y ahí es donde sí hay que ir a la fiscalía directamente a denunciarlo. Porque incluso he visto casos de personas que le embargan el salario por alimentos y renuncian. Ese es el cuento. Dicen, ¿sabes qué? Me embargaste, me importa un carajo, voy a renunciar. Renuncian para no fiscalía darle enseguida comida a con los él. pelados. Fiscalía con él enseguida, porque imagínate, ahí es que ahí se ve el ánimo de no querer corresponder por los alimentos. Ya. O sea, y ahí lo mandan enseguida para donde la hija de la vaca. Sí. Para donde ternera, la cancela ternera. Seguro se van a pensar que los temas jurídicos para muchas personas, aún, son aburridos. Y no se dan cuenta de que es un tema rico, por eso hay que buscar la sabrosura. Sí, pero hay que buscar un buen chiste, o sea. Ya como dicen, derecho para no abogados. Sí. Y bueno, ¿qué le dice a Ana del Castillo? Ana del Castillo dice que abogado que no beba es abogado malo. No, se equivoca. Eso es
algo que se inventa la gente, que los abogados, pero eso es para justificar el hecho de que tú quieres tomar, pero eso viene en ti, eso en que porque te graduaste de abogado, sé que tú eras alcohólico antes de estudiar, o sea. Menos mal que nosotros aquí solo tomamos en el podcast. Pues sí. Oyeron, están a escuchar a los otros abogados que les gusta la fría, la vaina, y van a decir, este man nos está... No, es que eso no. Ese, ya eso, yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, pero no sé si las decisiones de los procesos judiciales te lleven a ti a fundirte en el alcoholismo. Pero si tú naturalmente tomas, eso lo traes desde antes. No porque estudiaste el derecho, porque no recuerdo haber visto ninguna materia o un consejo por parte de un profesor. Que se llama que alcoholismo usted, exactamente, alcohólico anónimo, alguna cuestión como esa. O inducción a la bebida de cerveza. Inducción en el alcohol. El diablo. ¿Tú crees que los procesos jurídicos afectan la salud mental de los abogados? La salud mental de los abogados es un tema que no se toca, pero es complicado, es muy complicado hablar de la salud mental de los abogados. Hay muchas afectaciones psicológicas y psiquiátricas, en los abogados por los casos que llevan. Mira, te digo, Jason, los abogados son psicólogos para sus clientes en algunos casos, y no te estoy hablando solo de los abogados penalistas, también están los civilistas, los de familia, que tienen que dejar el oficio porque la carga negativa que están recibiendo no pueden con ella. Entonces, tú tener que dejar todo 5 años de estudio, 10 años de experiencia, porque esto te está afectando, es algo que muy poco se habla cuando de abogados se trata, pero existe. Te pongo una anécdota, un caso personal que a mí me tocó demasiado. Una madre se me acercó una vez que su hijo tenía un estado de salud bastante precario. Él tenía 23 años aproximadamente. Ella no me quería decir que tenía a su hijo. Yo le decía, pero o sea, yo no puedo proceder a darle una asesoría si usted no me da un diagnóstico. No me quería decir, y ella me dice, bueno, mira, lo que pasa es que a mí me da mucha pena me da mucha pena esta situación, pero lo que pasa es que mi hijo tiene complicado. Yo me pongo en pro enseguida para ayudar a la señora. Hicimos una acción de tutela solicitando un tratamiento integral. En ese transcurso de tiempo el muchacho se descompensa. Y te digo, eso me enviaba audio y me decía, doctor, no puedo más, no resisto. Entonces yo tenía esa responsabilidad. Yo decía, si él le llega a pasar algo es mi culpa, porque tengo la responsabilidad de ayudarlo. Hice todo lo que pude, lo que estuvo a mi alcance. Salió la acción de tutela a favor, le empezaron a prestar los servicios, pero ya era demasiado tarde. Y el muchacho fallece por otras enfermedades. Tú sabes que ataca el sistema inmunológico y está expuesto a cualquier enfermedad, y esas otras enfermedades fueron las que acabaron con su vida. Entonces, esa carga tú te la llevas para tu casa, te acuestas con ella y piensas con ella. Te apersonas tanto de los procesos que te afectan al igual que las personas que están dentro de ellos. Y no solo los abogados litigantes, sino las personas que están en la administración de justicia también. Tienen muchas responsabilidades. Pero no se habla de eso. No se habla de eso. O sea, eres abogado, eres fuerte, eres un dios. Pero creo que en términos generales se le debería prestar más atención al tema de la salud mental de los abogados. Mira, se ha visto, creo que en algún momento salió un juez en una audiencia que estaba haciendo como la práctica de pruebas. No sé si fue el juez o el fiscal. Cuando están haciendo la práctica de pruebas de un homicidio y violación, eran los delitos, se fue en llanto. O sea, y lloró en la audiencia. En la audiencia lloró. Esa carga él se la lleva para su casa, y cuando esté solo, como... O sea, al fin y al cabo todos somos personas. Todos somos personas. Y todo profesional tiene su vida personal, y la gente no sabe por lo que ha pasado un abogado, que es situaciones parecidas que podrían en algún momento de pronto revivirse atendiendo un proceso específico. Muy complejo el tema de la salud mental de los abogados, y bueno, gracias por contarnos una experiencia. Aquí valoramos eso, porque hablamos desde la experiencia personal. Sí. ¿Cuál ha sido el consejo más, o sea, no sé, el consejo más random que has escuchado? Random quiere decir como más X. Sí. Que tú digas, no jodas, ¿por qué le dieron ese consejo a esa persona?
X. Bueno, aquí hay un consejo que... No hay consejo, es que todo el mundo lo hace. No vaya a la notaría, vaya al Parque de las Flores. O sea, la gente cree que en el Parque de las Flores solucionan los problemas. No, es que ya le solucionan los problemas de manera rápida, efectiva y económica. Pero ya luego después... van presos. Ya después, exactamente. Fraude procesal. Fraude procesal, falsificación de documentos. Documento privado. Documento público también. Ya sacan la... Bueno, no me da detalle de eso. ¿Y cuál ha sido el consejo más peculiar que alguien te ha pedido? O sea, un consejo, o sea, la pregunta más, no sé, más sui generis, si se puede decir. En latín, sui generis significa único en su género. Bueno, una vez me ocurrió una situación bastante como random, súper random. O sea, fue random. Nosotros estamos en una comunidad y luego que terminamos una reunión, se me acerca un señor, doctor, ven acá, pero acá aparte, doctor, aparte. Dice, o sea, ya cuando te dicen así como que con ese sigilo, ya tú sabes que te van a decir algo. Doctor, mira, lo que pasa es que yo tengo una amiguita, una queridita, doctor, ya, sí. Tenemos unos añitos y ella tiene la J2. Y lo que pasa es que yo quería dejarla, pero ella vio en TikTok que tiene el derecho al 50% de la pensión. Entonces me estaba preguntando que cómo hacía, que cómo la dejaba, porque se informó supuestamente en TikTok que las amantes también tienen derecho a la pensión cuando el señor fallece y el señor no tenía un mal sueldo. Entonces, que no le iba a dejar, que ella no iba a perder tanto tiempo con él, que esto, que lo otro. O sea, ella en pocas palabras le dijo, yo a ti no te dejo por nada. No lo iba a dejar porque ella tenía su pensión ya ganada, porque ya tenían años, o sea, tenían años de estar, no sé, el señor me pidió ese consejo, yo, o sea, ¿qué le digo yo al señor? O sea, ella tiene la razón, pero yo cómo le decía que la deje. No hay forma jurídica que usted la deje a ella, o sea, esa relación entre ustedes hicieron su contrato verbal ahí y ustedes verán cómo soluciona. Complejo la cosa. Complejo esa situación. ¿Cómo resuelve un abogado esa situación? Porque tú no le puedes decirle a un cliente, déjala, o no la dejes. No hay forma legal de tú dejarla, no la va a demandar, no va. Así es. Para ir cerrando, un solo consejo que tú le dirías a todas las personas, uno solo. Ya ahorita en sesión anterior hablaste de 3 consejos para trabajadores, consejos para empleadores, pero al público en general, un consejo. Vale, un consejo general, los temas de interés, que usted tenga un tema de interés jurídico, averigüe, asesórese de manera responsable. ¿De manera responsable para qué? Para que no ponga en juego su patrimonio, para que no ponga en detrimento su patrimonio por una mala asesoría. Asesórese de manera responsable, es el mejor consejo que siempre le puedo dar a las personas. Bueno, para todas las personas que estuvieron conectadas a este segundo episodio de Dame una Fría Podcast, recuerden que yo soy Jason Pacheco y hoy tuvimos a Nahum Chiquillo, el abogado que no toma, pero es un gran abogado. Aquí no se aplica lo que dice Ana del Castillo, que abogado que no toma es abogado malo. Muchas gracias, Nahum, por permitirnos tenerte aquí en nuestro programa, por compartir tu experiencia, esos datos muy interesantes sobre derecho de familia y derecho laboral, y también todo este tema de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Quédense en sintonía, pronto tendremos un nuevo episodio y bueno, ya saben, piensen con una fría en la cabeza. Vamos con todas. Claro que sí.